Hola compañeros, profesor, yo soy Emilio Corbalán y el tema que vengo a presentarles es el control sanitario en bovinos. Etimológicamente, la palabra sanidad proviene del latín sanitatis y con ello se hace referencia a la atención de la salud de la población humana y también animal. El objetivo principal de la sanidad animal se sustenta en el control, prevención y erradicación de las entidades que afectan los diferentes sistemas de producción ganadera. También se busca reforzar las medidas de manejo y diagnóstico para disminuir los factores de riesgos que afectan la sanidad del ganado. Los esquemas de manejo, vacunación y desparasitación son generales y se deben adaptar e interpretar a cada predio o región en particular, ya que la epidemiología de una enfermedad varía de una región a otra e incluso entre predios. La epidemiología es el estudio de la distribución de la enfermedad y de los determinantes de su prevalencia. De esta manera, los epidemiólogos intentan caracterizar aquellos individuos en una población con tasa alta de una enfermedad de aquellos que presentan una baja tasa. Una vez caracterizados estos individuos, es posible inducir que estamos frente a un factor que condiciona estos resultados y que puede ser identificado. Una vez aislado este factor, puede ser controlado disminuyendo la tasa de incidencia de la enfermedad, incluso sin muchas veces conocer el preciso mecanismo patógeno. Entre los requerimientos mínimos que son esenciales para que el productor pecuario deba considerar en su producción, se habla de garantizar suficiente agua fresca y lo más limpia posible, asegurar una alimentación balanceada, suministrar suficientes sales minerales, asegurar la tranquilidad y comodidad del ganado, garantizar un adecuado programa de vacunación, mantener un buen sistema de control para parásitos internos y disponer de un adecuado programa de vitaminación. Medicamento y equipo de primeros auxilios. En los procesos de desparasitación, vacunación y manejo, se habla de que se deben contar con todas las herramientas y útiles necesarios para estos procedimientos. Se puede mencionar, por ejemplo, contar con termómetros, jeringas, tijeras, agujas, alcohol, desinfectantes, algodón, en algunos casos medicamentos como antibióticos, antidiarreicos, antiinflamatorios, hormonas, desparasitantes, sueros, entre otros. Las vías de administración de medicamentos. Es importante conocer el tiempo y el modo de administrar un medicamento. En los animales, la mayoría de los medicamentos se administran mediante una inyección. Cualquiera sea el tipo de vía de administración de una inyección, se debe tomar en cuenta algunas condiciones básicas. Por ejemplo, desinfectar el lugar de la inyección. La inyección debe estar desinfectada. Para eso es importante que el producto que se inyecte no esté demasiado frío y después de la inyección se limpia el sitio con un algodón mojado en alcohol. Existen 5 vías para la administración de un medicamento inyectable y estas se usan de acuerdo al medicamento y a la sustancia que se vaya a aplicar. Está la vía intramuscular, la vía subcutánea, la vía intramamaria, la vía intraperitoneal y la vía intravenosa. El ganado bovino está expuesto a múltiples enfermedades. A continuación les presento algunas de ellas. Fiebre aftosa. Es una enfermedad viral altamente contagiosa de los animales de doble pezuña. Se caracteriza por fiebre y la aparición de llagas y vesículas dolorosas en patas, pezuñas y boca. Síntomas: apatía, falta de apetito, escalofríos, temblores de las patas y un mal estado general. Diagnóstico. Los signos clínicos son muy parecidos a los de la estomatitis vesicular. Por lo tanto, es recomendable realizar pruebas de laboratorio como fijación de complemento y neutralización del virus. Tratamiento. Hay casos donde se realiza ya el sacrificio e incineración de las reses infectadas. En otros, se aplica la vacuna antiaftosa siguiendo el plan de vacunación. Medicamento. La dosis se aplica de acuerdo al nivel de inmunidad de los animales y siempre se busca vacunar a los más susceptibles. En el caso de Paraguay,
La vacuna para la prevención de la fiebre aftosa se aplicará con una dosis de 2 mililitros de la vacuna bivalente cepa O y A. Brucelosis bovina. Es una enfermedad infectocontagiosa de carácter crónico que afecta a bovinos, ovinos, caprinos, suinos y al hombre, conocido como zoonosis. Es causada por bacterias del género Brucella y se caracteriza principalmente por producir aborto. Síntomas: abortos después del cuarto mes de gestación, nacimiento de crías débiles, reducción de los parámetros reproductivos y secreciones vulvares, blanquecinas y en otros casos con sangre. Para el diagnóstico de esta enfermedad se realiza el estudio de la serología, una prueba de aglutinación en placa y el análisis de tejidos del feto o tejidos de animales infectados. Tratamiento: no existe un tratamiento específico, sí la vacunación de hembras o la eliminación de animales infectados. Continuando con las dos enfermedades que les mencioné anteriormente, aquí les presento una estadística, un cuadro comparativo de la vacunación de estas dos enfermedades durante el primer periodo de vacunación 2020 que fue realizado por el SENACSA. Como pueden apreciar, hay un aumento en el registro y en el alcance de animales inmunizados a favor de este año. Para la fiebre aftosa hubo 13.972.516 cabezas de ganados, superando el registro del año anterior. En cuanto a la brucelosis bovina, también hubo un mayor número de animales inmunizados, con 956.166 cabezas. Este primer periodo se realizó entre el 20 y el 13 de marzo. El objetivo principal que el SENACSA se planteó era inmunizar a 14 millones de bovinos contra la fiebre aftosa y 1.300.000 hembras carimbo 0 de 3 a 8 meses contra la brucelosis bovina. La última enfermedad que les presento es la encefalopatía espongiforme bovina, también conocida como la enfermedad de la vaca loca. Es una enfermedad progresiva y mortal del ganado bovino adulto. Se caracteriza por la degeneración del sistema nervioso central y se presenta con alteraciones de comportamiento, locomoción y sensibilidad. Síntomas: un comportamiento aprensivo, agresión y frenesí, una reducción en la producción de leche, pérdida de peso, falta de coordinación, caídas generalizadas, temblores, etc. Diagnóstico: en muchos casos los signos iniciales son leves y tienden a confundirse con la cetosis nerviosa. Para ello es necesario mantener al animal bajo vigilancia, anotando los cambios en su comportamiento. El diagnóstico exacto se puede obtener mediante el examen histológico del cerebro. Tratamiento: no hay un tratamiento eficaz para esta enfermedad y el sacrificio de los animales es obligatorio. En la mayoría de los países está prohibido el uso de proteínas derivadas de rumiantes en las raciones como medida de control en la transmisión de esta enfermedad. Yo soy Nadia Ramírez y voy a estar hablando sobre el control sanitario en bovinos. La rabia bovina es una enfermedad causada por un virus que ataca el sistema nervioso central de los animales de sangre caliente. Algunos síntomas que tiene son que ocasiona cambios de comportamiento, sensibilidad, incapacidad para retener la saliva, micción fuerte. Bueno, se recomienda la inmunización de todo el rebaño con vacunas de virus vivo modificado. En la mayoría de los países, esta es una de las vacunas que debe el ganadero incluir de manera obligatoria en el plan de vacunación. También está la tuberculosis bovina. Esta es una enfermedad infecciosa, contagiosa y crónica. Es causada por un bacilo llamado Mycobacterium, que ataca a los bovinos, aves, otros mamíferos y al hombre. Afecta a los pulmones, ganglios linfáticos, riñones, huesos, articulaciones y otros órganos. Algunos de los síntomas son los ganglios linfáticos superficiales agrandados, la debilidad y la anorexia. Todavía no existe un tratamiento específico y en la mayoría de los casos los animales positivos son sacrificados.
¿Cómo identificar y manejar las enfermedades? Bueno, las enfermedades que pueden afectar al ganado bovino pueden ser de tipo virales, bacterianas y carenciales, y los signos y síntomas de los mismos pueden afectar la condición del animal. Para reconocer a un animal o un grupo de animales enfermos hay que tener en cuenta: primero, la producción antes y después del cambio del animal. ¿Cómo y cuándo se presentaron los primeros signos o síntomas? Si ese es el único animal enfermo o si hay otros. Si es que los animales enfermos fueron comprados y si el animal comprado estuvo siempre sano o enfermó en la... Luego de saber los antecedentes del animal, es recomendable seguir algunos pasos, como por ejemplo observar el estado animal, verificar el estado de las carnes, si está gordo, flaco, examinar la superficie de la piel y tomar la temperatura vía rectal. ¿Cuáles son algunos factores que predisponen a las enfermedades? Bueno, los factores climáticos, por ejemplo, los vientos fuertes, los cambios extremos de temperatura, la falta de radiación solar. También está la higiene. Ejemplos: abundante estiércol en los establos, consumo de agua sucia, abundante basura y desperdicio alrededor de los corrales y potreros. ¿Cuáles serían otros factores? La edad, el sexo, la herencia, el traslado de animales a lugares donde no están acostumbrados. El manejo sanitario preservicio. Bueno, en los toros, el control de enfermedades venéreas mediante el análisis de esmegma prepurcial hasta la obtención de al menos 2 resultados negativos. Entre los controles se destacan: control de brucelosis, examen clínicos de reproductores, prueba de capacidad de servicios. Vacunación contra Campylobacter, 2 dosis con intervalo de 21 días, efectuándose la última 20 días preservicio. En las vacas es importante verificar el estado corporal del rodeo al momento de comenzar el servicio, como así también verificar la oferta forrajera. Esta información nos será de suma utilidad cuando analicemos los resultados del tacto rectal. Enfermedades de origen infeccioso. Vacunación contra carbunclo bacteridiano, IBR, DBB, 2 dosis con intervalo de 21 días en la vaquillona y 1 dosis en la vaca. Leptospirosis, 2 dosis iniciales con una repetición de 1 dosis anual. Las enfermedades de origen parasitario. El control de los parásitos internos se toma de vital importancia en la vaquillona de entore precoz y en la vaquillona de segundo servicio. Cada uno es sensible a los parásitos. En diciembre, el antiparasitario estaría actuando contra las larvas inhibidas. Sería una doble dosis con productos a base de benzimidazoles, dosis simple con avermectinas, milbemicinas. Bueno, el manejo sanitario durante el servicio. Durante este periodo es importante la observación del comportamiento de toros controlando su estado corporal. Enfermedades de origen tóxico. El servicio efectuado sobre pasturas donde la festuca está infestada por el hongo endófito es dominante y acompañado de una temperatura ambiente superior a los 25 grados puede producir hasta un merma de 30% de preñez. La infestación de diversas gramíneas, por ejemplo, raigras, festuca, setaria, paspalum, con el hongo Claviceps purpurea en el momento de la floración produce el reemplazo de la semilla por una forma de resistencia del hongo llamada escleroto. Este contiene sustancias tóxicas llamadas ergoalcaloides que son responsables de muertes embrionarias. Manejo sanitario durante la gestación. Enfermedades infecciosas. Una vacunación con IBR y DBB al momento del tacto, con 1 dosis. Para la diarrea neonatal, 2 dosis con intervalo de 21 días al final de la gestación. Enfermedades metabólicas. A partir del mes de mayo, debe suministrarse a la vaca preñada sales en batea o panes con al menos 8% de óxido de magnesio.
evitando de este modo la presencia de la causa más común de mortandad en los rodeos de cría, como el hipomagnesemia. En zonas con deficiencia de cobre es conveniente suministrar dicho elemento vía inyectable en el último tercio de la gestación, asegurando de este modo reservas de cobre hepáticos en el recién nacido. En las enfermedades parasitarias, en el caso de vaquillonas y sobre todo en sí, son dentores precoz deberían ser desparasitadas próximas al parto, disminuyen el efecto de la caída inmunitaria. En el manejo sanitario predestete en las vacas, las enfermedades infecciosas, vacunación contra carbúnculo en el mes de octubre, enfermedades de origen tóxico, deben tenerse presentes en los meses de octubre y noviembre. Dos plantas tóxicas que en este periodo del año comienzan su ciclo vegetativo, significando un serio riesgo de mortandad. Estas plantas son sunchillo y abrojo grande. En los terneros, las enfermedades infecciosas. Para la vacunación se establece una primera dosis de carbúnculo sintomático en el mes de noviembre y para la segunda dosis al destete, tercera dosis al año de vida. Si se efectúa invernada de propia producción, se recomienda aplicar vacunas contra IBR y DBV y queratoconjuntivitis, 2 dosis con intervalo de 21 días previo al destete. Si la invernada es de compra, efectuar el mismo procedimiento al arribo de los animales. Enfermedades parasitarias. En años donde la alimentación de la vaca no es suficiente para asegurar una buena producción de leche, sería conveniente el uso de antiparasitarios en el ternero predestete en el mes de diciembre. En ese sentido, el ajuste de su programa sanitario preventivo se planifica discutiéndolo con el veterinario responsable de la sanidad de su rodeo. El manejo sanitario del ganado. El control sanitario de rodeo. Para que exista un control sanitario efectivo es necesario establecer un calendario tanto para las vacunaciones de rutina como para el control de parásitos internos y externos. Control de parásitos internos. Las desparasitaciones internas muy importantes, sobre todo en el ternero y la recría. Y los parásitos externos, como las garrapatas, uras, sarnas, tábanos y mosca de los cuernos, entre otros, no respetan la edad, producen las más grandes pérdidas desde el nacimiento y durante toda la vida del animal. El control sanitario de toros. La revisión de toros en abril-mayo, incluyendo los análisis para la detección de enfermedades venéreas antes del periodo de servicio, es útil para la detección de problemas que afectan su capacidad reproductiva. El control sanitario de parición. La época de parición requiere de cuidados especiales. Los controles frecuentes permitirán descubrir a tiempo los animales con problemas de sanidad y aumentar las posibilidades de supervivencia de los mismos. La atención de un veterinario que recomienda algunos elementos para formar un botiquín de primeros auxilios basado en los problemas más comunes en esa explotación o a quien acudir en caso de que sea necesario, redundará en beneficio de la empresa. ¿Cuáles son las recomendaciones básicas? Utilizar solo los productos recomendados por Senaxa, leer cuidadosamente las indicaciones del laboratorio, no hacer uso fuera de lo indicado en la etiqueta, salvo la responsabilidad del doctor veterinario actuante, fijarse en la fecha de vencimiento y no usarlos después del vencimiento, tener muy en cuenta la temperatura de almacenamiento o cadena de frío que figura en la etiqueta, vacunas refrigerantes 3 a 8 grados y los antiparasitarios, antibióticos y antiinflamatorios en lugares frescos y secos no mayor a 30 grados. Bueno, dentro de la planificación que integra el sistema de la producción ganadera, todo productor o profesional referente del área pecuaria debe contar con un cronograma de actividades específico y claro, como por ejemplo el cuadro que estoy mostrando a continuación. Tiene la enfermedad, el tratamiento y el mes de vacunación. También tendríamos que definir los datos del establecimiento ganadero, como el nombre, la razón social, el departamento, la localidad, la ruta, teléfono, fax, email, número de matrícula, DICOS, superficie.
Luego, dentro del rodeo bovino, establecer las planillas que especifican las actividades realizadas, considerando el programa de sanitación vigente en el país.